Buenas. Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que anden bien. Vamos a esperar que vayan ingresando y sobre todo ver si se escucha y se ve porque hoy por el paro de colectivos estoy haciendo el vivo desde mi casa, todavía no tengo internet, así que tuve que hacerlo con... Bueno, ustedes ya saben todo el problema, ¿no? Los megas y todo eso. Y se me dio vuelta el cuello a la camisa. Ahí está. Así que, hola. ¿Se escucha bien? Ustedes me dirán si se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Qué onda? Ustedes me estarán comentando. Ahí va, sí, ahí me van llegando algunos. Bien, genial. Buenas. Hola Julia, hola Elisa, hola Silvia. Bueno, último encuentro antes de las tan ansiadas vacaciones, tan extraño esto de repente ya vamos por la mitad del año. Vamos a tratar de trabajar entero a OCAM porque así no nos queda cortado. Si nos queda cortado, capaz intento como hacer alguna subidita para terminarlo. Pero no los quiero cansar mucho hoy. ¿Les parece que vayamos comenzando como para plantear algunas cuestiones generales en relación al autor Ockham, porque nosotros tenemos estos momentos en los que nos encontramos con autores que hablan de autores? Entonces tenemos a el amigo Etienne hablando de Ockham, que fue un poco el texto que teníamos para hoy. Antes de empezar a plantear la cuestión sobre Ockham, me parece muy importante ubicarnos en lo que es la temporalidad. Estamos en lo que es la Edad Media, ya hemos pasado todo lo que tiene que ver con la edad, con todo lo que es la antigua Grecia. Eh, Perdón que me distraiga, pero me aparecen como cosas muy extrañas en Facebook del teléfono, pero bueno, no les voy a dar bolilla. Entonces, estábamos con toda la cuestión de que ya se termina todo lo que es la antigua Grecia y empezamos a hablar de la Edad Media. Sabemos que la Edad Media está íntimamente marcada, ¿por qué? Por una cuestión que es fundamental, que es, hola Antonella, que es el auge de la Iglesia Católica, ¿sí? Como centralización del poder, pero también como centralización del discurso religioso. ¿Qué quiero decir con esto? Que la versión de Dios que propone la Iglesia Católica será tenida en cuenta como la única y será una cuestión de carácter científico la posibilidad de enunciar la existencia de Dios. De hecho, Dios aparece como garante de ciertos saberes. Cuando digo ciertos saberes me refiero a los saberes científicos. Todo esto se continúa durante muchísimo tiempo hasta el auge del positivismo, que ya propone, que ustedes lo ven haber visto con Comte, esta división entre lo que tiene que ver con lo científico, lo metafísico y lo teológico. Pero bueno, no nos vayamos tan adelante. Yo les decía que a Ockham lo podemos ubicar en el año 1300 como su nacimiento, por lo tanto está en el siglo número 14. Pero vayamos un poquito más atrás, siglo número 13. En el siglo 13 tenemos un esfuerzo de unir la teología natural, ¿sí?, con la teología revelada. ¿Qué quiero decir con esto? Que por un lado la teología explicará todo lo que tiene que ver con con la existencia de la naturaleza, ¿sí?, con la creación del mundo, con cómo en ese momento las estrellas se movían alrededor de la Tierra y la Tierra como el centro del universo, y además todas aquellas cuestiones que no puedan ser explicadas en la lógica de, ¿cómo decirlo?, en la lógica de lo científico,
entrarán dentro de lo que es la teología revelada. Y esto queda unificado, ¿no? Entonces, la teología natural y la teología revelada traen como la idea de que todos los conocimientos racionales y todos los datos de la fe aparecen como elementos de un único sistema, que es el sistema intelectual, ¿no? Bien, ahora, el siglo XIV, como resultado de todo esto, trae a grandes autores que a algunos quizás les suenen, que son Buenaventura, Santo Tomás de Aquino y Alberto Magno. ¿Qué van a tratar de hacer ellos? Van a tratar de explicar la naturaleza por la vía de lo divino. ¿Por qué introduzco todo esto? Porque Occam lo que va a intentar hacer es criticar esta cuestión a partir de su teoría del conocimiento, lo cual no lo separa de lo divino en tanto Dios, sino que lo que él va a poner en tela de juicio es la noción de Dios, la idea de Dios como el universal que todo lo garantiza. Pero no nos adelantemos tanto. Si ustedes ven que voy muy rápido, como siempre, me piden que vuelva y yo vuelvo, no hay ningún problema. Nos ubicamos en Occam, 1300 se sitúa más o menos el año. ¿Se acuerdan que yo les decía que no hay un año exacto ni de su nacimiento ni de su muerte? Bueno, es un filósofo que es decisivo en todo lo que tiene que ver con el pensamiento medieval. Yo les había dicho que era franciscano, él estudia en la escuela de Oxford, más o menos del 1312 al 1318. ¿Qué pasa? En un momento él comienza a hacer algunos escritos donde cuestiona ciertos lineamientos propios de la iglesia. Esos escritos los describe entre 1318 y 1320, y ahí es llamado a declarar por herejía, por hereje. Ustedes sabrán, y si no saben se los cuento, que las personas que eran herejes eran directamente prendidas fuego en la hoguera por herejes. O sea que un temita bastante complicado. Como Occam era franciscano y dentro de lo que él proponía no proponía la inexistencia de Dios, lo que se hace es, se lo somete a instrucción, es decir, a como una especie de reforma por la vía de el aprendizaje por 4 años, y se condenan varias de sus posiciones como heréticas. Tuve que leer la palabra, heréticas. Entonces Occam va a tomar partido en contra del Papa. El Papa en ese momento era el Papa Juan XXII, por la cuestión del poder temporal que tiene la Iglesia Católica, ¿sí? Él no cuestiona la existencia de Dios. Lo que él cuestiona, perdón, voy a ver si puedo subir un poquito la silla, ahí está. Lo que él cuestiona es cómo la Iglesia Católica detenta su poder sobre las ciencias. Entonces, Occam se tiene que exiliar. Recuerdan que es Guillermo de Occam porque nace en Occam, se exilia a Pisa, y ahí queda bastante cercano al emperador Luis Baviera, y en 1330 compone una serie de escritos que son políticos que van en contra del Papa. ¿Qué cuestionan? Las cuestiones de autoridad del sumo pontífice. Escribe un compendio de errores donde él empieza a enunciar los errores que para él están establecidos en relación a lo científico, y empieza a tener algunos diálogos con lo que es el protestantismo. Diálogos, nada más que eso. No se define como protestante en ningún momento, al menos que yo lo sepa. Quizás sí, y después me cuentan. ¿Qué pasa? Occam se muere entre 1349 y 1350, no hay fechas muy exactas, como ven, en relación a este filósofo, y su filosofía tiene escritos sobre la lógica aristotélica y sobre la física también aristotélica, pero es muy interesante porque tiene muchos escritos que están relacionados a lo teológico, y ahora vamos a ver bien desde qué lugar. Y su obra tiene una unidad que es muy interesante porque la unidad se debe a la coincidencia de sus intereses filosóficos y de sus intereses teológicos, ¿sí? No es que él propone que tienen la filosofía y la teología un origen en común, sino que él los hace coincidir. ¿Vamos hasta ahí? Más o menos. Así también veo cuánto delay tenemos. Dígame si vamos hasta ahí. ¿Por qué tenemos tanto delay siempre? O yo no estoy viendo lo que me están comentando, no me parece más
Hola Delphi, hola Delphi. Vamos hasta ahí. Bien, genial. Buenísimo, ahí me van llegando los sí. Bueno, perfecto. Bueno, cualquier cosa me frenan. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Occam en particular en relación a sus teorizaciones? Él reconoce como válido solamente un género de demostración. Gracias. ¿Cuál es el género de demostración? Probar que una proposición es para él demostrar que es inmediatamente evidente. ¿Sí? Una proposición es válida cuando es inmediatamente evidente o cuando se deduce de una proposición inmediatamente evidente. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que Occam se ubica en un empirismo radical y que ese empirismo radical busca los hechos concretos y apunta a lo particular, no a lo general como venían haciendo sus antecesores, sino a lo particular. Entonces, él lo que hace es basarse en la concepción de la demostración. Estos son los datos iniciales con los cuales podemos empezar a pensar un poco. Sí, perdón, Silvia. Estos son los datos iniciales para poder empezar a pensar un poco la filosofía de Occam, el empirismo radical y la concepción de la demostración. ¿Sí? Procedemos por demostraciones. Entonces, cuando un conocimiento... Bien, voy más despacio. Cuando un conocimiento es cierto para Occam, bueno, cuando resulta inmediatamente evidente o cuando se reduce a evidencia inmediata. ¿Sí? Entonces, el conocimiento, ahí voy, el conocimiento intuitivo, es decir, el de los sentidos, es el único que puede revelar algo sobre la existencia. Y es el único que nos permite llegar a los hechos. ¿Sí? En oposición al conocimiento intuitivo tenemos el conocimiento abstracto, que no nos permite saber si una cosa existe. ¿Por qué? Porque no nos permite saber si la cosa que existe, existe, pero tampoco nos permite saber si la cosa que no existe, no existe. ¿Por qué? Porque el conocimiento intuitivo es aquel en virtud del cual sabemos que una cosa es, o sabemos que una cosa no es. A partir de los sentidos es que yo sé que algo es o que algo no es. Por lo tanto, el conocimiento sensible para Occam es el único cierto para saber de las existencias. Y ahí vuelvo con lo que me estaban preguntando. Por ejemplo, si yo digo que un cuerpo es blanco, yo puedo enunciar eso en términos de existencias porque puedo unir la existencia del cuerpo con la existencia de lo blanco. Juntos arman la existencia del cuerpo blanco. Entonces, el conocimiento intuitivo es el punto de partida de cualquier conocimiento experimental. O mejor aún, dice Occam, el conocimiento intuitivo es en sí mismo conocimiento experimental. Y es el que nos permite hablar de una generalización del conocimiento particular. Y en ese sentido podemos hablar de las proposiciones universales, fíjense cómo vamos de lo particular a lo general, de las proposiciones universales que se enuncian tanto en el arte como en la ciencia. Y ahí vuelvo un segundo a lo de la demostración. Lo que plantea Occam es que para que algo sea válido tiene que ser probable. ¿Cómo lo pruebo? Cuando es inmediatamente evidente. Ahí voy, Pame, ¿eh? Estamos en Occam, arrancando. Y justo estoy retomando. Cuando algo es inmediatamente evidente o cuando algo puede deducirse de un hecho inmediatamente evidente. Entonces, tenemos dos datos iniciales en relación a la filosofía de Occam, que por un lado son el empirismo radical y por otro lado la concepción de la demostración. Yo puedo demostrar la existencia de algo, puedo demostrar que un conocimiento es cierto a partir
¿De qué? Del conocimiento intuitivo, a partir de lo que yo conozco por la vía de los sentidos, ¿sí? El conocimiento será intuitivo y no será abstracto, porque el conocimiento intuitivo me puede decir que esto existe, porque yo lo puedo tocar, porque yo lo puedo ver, porque inmediatamente me doy cuenta que existe. Ahora, yo no puedo conocer por la vía del conocimiento abstracto, porque el conocimiento abstracto no me puede decir si algo es, pero tampoco me puede decir, y eso es mucho más peligroso, si algo no es. Porque después vamos a ver que el conocimiento intuitivo puede llegar a, no vamos a decir engañar, porque si no estamos siendo muy cartesianos, pero puede llegar a complejizarse. Yo puedo llegar a percibir algo que no está ahí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, el conocimiento intuitivo tendrá una respuesta para eso. Entonces, resumiendo esta cuestión, el conocimiento intuitivo para Occam es el punto de partida del conocimiento experimental, o, mejor dicho, el conocimiento intuitivo es el conocimiento experimental y es el que nos permite armar una generalización del conocimiento particular. Yo conozco lo particular, lo puedo generalizar y a partir de ahí puedo llegar a las proposiciones universales que son propias de las ciencias o del arte. ¿Vamos hasta acá? ¿Por qué? Porque la verdad fundamental a recordar siempre que pretendemos afirmar que algo existe, ¿qué es? Es que hay una esencia o una causa. Y acá es donde entramos en esto que yo les hablaba la semana pasada del principio de economía. Occam propone el principio de economía del pensamiento. Él dice primero, no hay que multiplicar los seres. El principio de economía del pensamiento, para lo que le sirve, es para tener un modo de conocer que es característico. Y este principio de economía de pensamiento que elimina todos los seres, ¿se acuerdan que lo comparábamos con Platón el encuentro pasado? Es aristotélico, pero a la vez, por momentos, Occam va en contra del mismísimo Aristóteles. ¿Por qué? Porque Occam le da importancia al conocimiento experimental, pero lo que dice es que no podemos afirmar nunca que una cosa es, a no ser que la garantía de ello fuera la experiencia. No puedo decir nunca que una cosa es a menos que yo la experimente. Entonces, si nosotros recordamos lo que trabajamos cuando trabajamos Aristóteles, lo que podemos decir es que esto que está planteando Occam, por un lado es aristotélico porque parte de los sentidos, de la misma manera que Aristóteles, pero por otro lado va en contra de Aristóteles porque si yo solamente puedo garantizar la existencia de aquello que puedo experimentar, no puedo hablar de ninguna manera del primer motor, de este que hablaba Aristóteles, que eran, ¿se acuerdan la cadena de motores que había un primer motor que encendía, pero que no era encendido por nada y que no lo podíamos experimentar, que quedaba por fuera de la serie? Bueno, no hay forma que yo hable de ese primer motor o que lo experimente. Entonces fíjense cómo Occam, por un lado, va con Aristóteles, pero a la vez va en contra del mismo Aristóteles. Ahora, si yo lo que conozco, lo conozco por la vía de la experiencia directa, y la experiencia directa es la única garantía, esto dice Etienne, que lo lleva a Occam a explicar del modo más simple posible, y a la vez esto, de alguna manera, ahí voy, expurga al mundo de la filosofía, de las esencias y de las causas imaginarias que para Occam lo obstruyen. Vuelvo un poquito para atrás para volver al tema de la economía del pensamiento. El principio de economía del pensamiento tiene que ver con que una verdad fundamental a recordar siempre, siempre, siempre que nosotros queramos afirmar la existencia de algo es que tiene que responder a una esencia o a una causa. ¿Sí? Ahora, esto es el principio de economía del pensamiento, ¿por qué? Porque me permite marcar eso. Lo único que existe es lo que yo puedo experimentar. Por lo tanto, no tengo que multiplicar tanto los seres. No pasamos ya por esto de que el alma vaya al otro mundo a conocer allá y acá se acuerde. No.
es más aristotélico, conocemos por los sentidos, pero a la vez, como Occam le da mucha importancia al conocimiento experimental, y él dice que solo la experiencia directa es garantía, va en contra de la teoría de los motores, que es una teoría aristotélica, que, dicho sea de paso, después es tomada por Santo Tomás de Aquino para decir que el primer motor, ¿se acuerdan que yo les decía que se lo ubica como una especie de divinidad, pero que no podíamos decir que era Dios? Bueno, Santo Tomás de Aquino dice, sí, el primer motor es Dios, y es el que pone en movimiento todo, por eso Aristóteles cerraría en el cristianismo. Por eso podemos demostrar, por ejemplo, la existencia de Dios. Entonces, Occam lo que hace es busca explicar las cosas del modo más simple, y esto le permite expurgar al mundo de la filosofía de todas las esencias y de todas las cuestiones imaginarias que para él lo están obstruyendo ese mundo. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber si una esencia existe, hay que comprobarla, ¿sí? Y si lo compruebo, esa esencia va a coincidir con lo particular. Es decir, que la causa del fenómeno, para saberla, primero hay que experimentarla. Pero yo reconozco una causa cuando si yo suprimo todo lo otro, la causa sola genera el fenómeno. Vamos con un ejemplo. Si yo quiero experimentar la lluvia, parándome afuera, cuando llueve la experimento. Pero si yo quiero experimentar la causa de la lluvia, y yo digo que la causa de la lluvia es por la danza de la lluvia, yo digo, bueno, ok, si queremos demostrar que la lluvia es un fenómeno que se produce por la danza de la lluvia, coloco, no sé, un día de sol donde no están dadas todas las otras cuestiones de la humedad, las nubes, etcétera, etcétera, hacemos la danza de la lluvia. Si llueve, estamos experimentando directamente que la causa de la lluvia es la danza de la lluvia. Si no llueve, no es la causa. Lo mismo con la tormenta de Santa Rosa, lo mismo con cortar la tormenta cuando hace la crucecita de sal y todo lo que ya sabemos. Ahora, si yo digo que la causa de la lluvia es un desequilibrio atmosférico que está marcado por una baja de la presión, un aumento de la humedad y un aumento en todo lo que tiene que ver con lo electroquímico que se produce en las nubes, y puedo recrear eso, puede generar lluvia. Entonces ahí vemos cómo la causa puede generar el fenómeno cuando yo elimino todas las otras cosas, incluso sin bailar, incluso sin haciendo la crucecita de sal, incluso con lo que ustedes quieran. Entonces, la conclusión a la que arriba Occam es que el único medio que nosotros tenemos para probar una cosa es la causa, ¿sí? Por lo tanto, hay que apuntar a la experiencia y a razonar por ausencia o por presencia. ¿Se entiende? O sea, ante la ausencia de la causa, el fenómeno no se produce. Ante la presencia de la causa, el fenómeno sí se produce. ¿Me siguen hasta acá? A ver, díganme. ¿Cuánto delay que tenemos? ¿Me siguen hasta acá? Y yo sin el mate hoy. Bien. Me van apareciendo. Bien, genial. Bueno. ¿Por qué les pregunto si me siguen hasta acá? Porque esto le lleva a Occam a negar que haya especies intencionadas. Porque no hay forma de probar que eso fue creado intencionalmente. Y sospechar, por lo tanto, de las pruebas de la existencia de Dios.
¿Pero de qué pruebas? De las pruebas clásicas de la existencia de Dios. Y acá tenemos un vuelco tremendo en lo que es, genial, que me vienen siguiendo, en lo que es la filosofía medieval. ¿Por qué? Porque el tomismo, es decir, Santo Tomás de Aquino y sus seguidores, dicen que la ciencia habla de lo universal. ¿Por qué? Porque la ciencia parte de lo general. Entonces, ese general necesita de la concepción de lo universal, porque existe Dios, existe el mundo, porque existe Dios, conocemos, porque existe Dios, podemos saber algo del orden de la naturaleza. Entonces, la garantía de la realidad de la que el hombre se apodera es ese universal que está ligado a la divinidad de Dios. Occam lo que va a decir es no voy a ir de lo general a lo particular. Lo que va a tratar de alcanzar la ciencia es el particular. Entonces, él dice que lo que busca es la evidencia de lo particular para impedir que la razón tome lo abstracto como real. Entonces, es necesario establecer para Occam que el universal carece de realidad y atribuir a la inteligencia humana la posibilidad de conocer solo lo particular. ¿Por qué no le da entidad de existencia a nada de lo universal Occam? Por dos cuestiones. Primero, o bien ese universal es uno que se ha desmenuzado en todo lo que conocemos, por lo tanto dejó de ser universal, porque se ha desmenuzado en toda la creación, o bien es universal, ya viene multiplicado de antemano en todo lo que conocemos, por lo tanto tampoco es universal. ¿Se entiende? Yo no puedo saber nada del orden de lo universal. Entonces, ¿qué pasa con la unidad si yo no puedo saber nada del orden del universal? Occam le deja la unidad a los números. La reconoce solo en los números. ¿Por qué? Como el universal no tiene ninguna realidad fuera del alma, ¿cuál es la naturaleza de esa realidad? Y esta pregunta Occam la liga directamente al conocimiento. ¿Por qué? Porque existe lo verdadero y existe lo falso. Pero lo verdadero es lo que es objeto de ciencias. Y antes de seguir, quiero preguntarles si me entendieron hasta acá o si quieren que vuelva por algún punto, porque nada, esto que acabo de transmitir es bastante complejo. ¿Me siguen hasta acá? Sí, puedo repetir porque no vale lo universal. A ver, lo universal que nosotros lo podemos decir, no está en el texto literal, pero lo que podemos decir es que está ligado a la idea de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hacía la filosofía hasta Occam? Agarraba y decía, bueno, vamos a estudiar lo general, desde lo general vamos a estudiar lo particular, y lo general va a estar basado en la idea de lo universal, o sea, lo universal va a contener a lo general. Si lo traducimos al criollo, podemos decir, Dios va a garantizar la existencia de todos y de todo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es el universal. Entonces, Occam lo que dice no, es vamos a ir de lo particular a lo general, porque lo único que podemos conocer es lo particular. Lo particular es lo único que nos va a permitir no perdernos en lo abstracto, dice Occam. Es lo único que nos va a poder permitir conocer lo que está ahí, en la existencia, lo que es tangible, lo que es visible, lo que es escuchable, olfateable, etc. Y la inteligencia humana es la que tendrá la facultad para tomar esos particulares, conocerlos. Sí, Hernán, ahí voy. Y a partir de ahí proponer algo que se generalice, como decíamos antes.
pero no concede a lo universal nada de existencia. ¿Por qué? Porque lo universal es universal, ocupa todo el universo, ¿sí? Pero si yo de lo universal conozco lo que se ha desmenuzado, se ha ido partiendo, hasta que lo conozco en un árbol, en un rayito de sol, en una lombriz, en un animal, en lo que fuere, en el agua. Él dice, bueno, no es más uno, porque se desmenuzó, se desarmó. Entonces, y bueno, ¿qué pasa si lo universal ya empieza multiplicado? ¿Qué pasa si lo universal ya es una multiplicidad? Se dice, no. Si el universal inicia siendo multiplicado, no es universal, es mucho. O sea, son muchas cosas, no es uno. ¿Se entienden cómo nunca termina siendo uno? Entonces, lo que dice Occam es, todo bien, no podemos conocer el universal, pero ¿qué pasa con la unidad? La unidad se la reconoce a los números, ¿sí? Y si el universal solamente puede ser conocido o solo tiene realidad dentro del alma, ¿qué pasa con esa realidad? Y ahí es donde él la liga con la pregunta por el conocimiento. Él dice, bueno, está lo verdadero y está lo falso. Nosotros lo que conocemos es lo verdadero. Bien. Y acá aparece, y ahí voy a la pregunta de Hernán. Sí, Occam es empirista, es la base del empirismo radical, y de hecho para muchos es la base del positivismo lógico. Entonces Occam dice, bueno, vamos a ver un poco cómo funciona esto de que no se puede generalizar tan fácil, de que hay que conocer los particulares. Hay un estudio lógico que es muy conocido, que lo deben haber escuchado en filosofía seguramente, que es, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Entonces dice, bueno, todos los hombres son mortales, o el hombre es mortal. Vamos con el hombre es mortal. Bueno, el hombre es mortal es una proposición. La ciencia, dice Occam, está bien, solo conoce proposiciones. Pero las proposiciones son compuestas por términos que hasta Occam, o sea, en toda la línea a la que Occam medio como que se opone, se componen de universales esos términos. Entonces, si son universales, no pueden entrar en proposiciones objetos que no tengan significaciones. ¿Qué hacen las significaciones? Sustituyen a las proposiciones. Entonces, cuando yo digo el hombre es mortal, me puedo estar refiriendo al hombre en tanto materialidad, ¿no? En tanto un cuerpo. El hombre en tanto individuo real, en tanto persona. El hombre en tanto a algo que tenemos en común, por ejemplo, en tanto a especie, comunidad, y hasta acá estamos solamente en el terreno de la lógica. El terreno de la metafísica, el medio que lo desestima, y dice, pará, porque acá se ven las cuestiones de relación que pueden establecerse entre los conocimientos generales y los conocimientos particulares. Yo puedo afirmar lo general solo desde lo particular. ¿Por qué? Porque es afirmar lo mismo de lo mismo. Porque por un lado, Sócrates es hombre, y ahí estoy diciendo que Sócrates es, o sea que Sócrates existe, pero también estoy diciendo que Sócrates es Sócrates, no es cualquier hombre. Pero también puedo decir que Sócrates es hombre, es animal, es cuerpo. Por lo tanto, no hay general o particular en las cosas, sino solo nuestro modo de considerarlas. Y esto es hiper complejo, así que díganme si lo entendieron a la primera, si no volvemos. A ver.
Bueno, vuelvo. Ockham parte de la proposición de que el hombre es mortal. Eso se continúa y dice, el hombre es mortal, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Voy de lo general a lo particular. El hombre es mortal, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Esa proposición, que se deriva de una universal, está sostenida así porque tiene una significación. Ahora, la significación sustituye en la proposición. ¿Por qué? Porque cuando yo digo hombre, me puedo estar refiriendo a la materialidad, un cuerpo, de hecho lo nombra como suppositio materialis, hermoso mi latín, a un individuo real, a una persona, a un hombre, o algo que tenemos en común, como especie, como comunidad, como pueblo. Entonces, la relación que se puede establecer entre los conocimientos generales y los conocimientos particulares es afirmar lo general desde lo particular. Eso es afirmar lo mismo de lo mismo. ¿Por qué? Porque Sócrates, en vez de decir que los hombres son mortales, Sócrates es hombre y Sócrates es mortal, si yo digo Sócrates es hombre, si yo empiezo del particular, lo primero que enuncio es que Sócrates es. Y lo segundo que enuncio es que Sócrates es Sócrates, no es cualquier hombre. Entonces, el segundo aspecto del que yo puedo desprender de esto, el segundo aspecto que se puede desprender de esto, o que podemos desprender de esto, es que Sócrates es hombre, ¿sí? Pero también puede ser animal, puede ser cuerpo, y eso sería un decir lo mismo. ¿Por qué? Porque también es animal, también es cuerpo. Entonces, general o particular no está en las cosas, sino en nuestro modo de considerarlas. Es nuestro modo de considerar las cosas lo que da el general o el particular. Resumiendo un poco esta cuestión, y voy a la pregunta de Antonella, el problema de conocimiento que plantea Ockham es que las proposiciones verdaderas se reducen a palabras, ¿sí? Pero esas palabras siempre significan seres reales y particulares. Pero, si se quiere de una manera absoluta atribuir existencia al universal, puede hacerse, dice Ockham, pero, fíjense, se podría decir que las ideas generales son palabras arbitrariamente escogidas para designar las cosas. O sea, las ideas generales son palabras arbitrariamente escogidas para nombrar las cosas, pero a la vez las palabras son cosas, porque tienen entidad. Entonces, la universalidad no consiste en que se puedan atribuir a varios individuos. ¿Se entiende? Dice, o sea que hay tantos particulares como personas. En este ejemplo que da en relación a Sócrates, que bueno, primero tiene que ver con varias cuestiones. No sé si lo vieron el ejemplo ustedes, en filosofía. En la antigüedad, cuando yo hice filosofía, se veía que tiene que ver con esto, con que Sócrates rompe de tal manera con la forma de conocimiento y genera tanto malestar en relación a los filósofos de la época y a la forma de conocer de la época, que de hecho termina siendo enjuiciado y condenado a muerte. Como sabrán, tiene que comer un fruto que se llama cicuta y con eso muere. Entonces en un momento se planteaba si Sócrates era o no mortal por su obra. Entonces la idea era esto:
Todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Entonces, ¿habrá tantos particulares como personas? No sé si importa esa pregunta en términos... A ver, no es que no me importe tu pregunta, no sé si importa esa pregunta en términos de lo que trata de traer Occam, que es, ¿habrá tantos particulares como cosas que se puedan experimentar? ¿Se entiende? En este ejemplo, se elige a Sócrates porque está tomado desde un ejercicio lógico. Y Elisa pregunta si el modo de considerar las cosas es la significación. La significación lo que hace es sustituir a la proposición, pero como la sustituye con palabras y las palabras son acuerdos, están convenidas, puedo decir que el modo de considerar las cosas es la palabra. Y la palabra le da lugar a la significación. Y la significación sustituye a la proposición. Por lo tanto, el universal no es algo que pueda tener una existencia por sí misma, porque su existencia le está dada por las palabras. Ahora lo que nos faltaría a nosotros es ver la relación entre el acto de conocimiento y esa relación que establece el conocimiento, la establece con el intelecto y con la cosa particular. O sea, cómo conocemos con nuestro intelecto la cosa particular. Y acá lo que dice Occam es, la filosofía plantea un sujeto que conoce, un sujeto conocente y un objeto por conocer. Pero ponen en el medio algo. Ese algo se llama especie. Es un intermediario. La especie es la que me permite conocer. Esto para Occam trae problemas. Y él directamente lo que se pregunta es si es necesaria la especie. Primero ubiquemos un poco qué son las especies. Las especies se usan para explicar, primero, cómo asimilamos un objeto conocido. ¿Cómo asimilamos un objeto conocido? Segundo, cómo el objeto hace que el entendimiento en potencia pase a entendimiento en acto. O sea, cómo el objeto permite que lo que yo podría llegar a entender, finalmente lo entienda. Eso se logra hasta Occam por las especies. Y tercero, explica la unión entre lo que es movido y lo que mueve. ¿Sí? La especie entonces, voy de nuevo, permite asimilar un objeto conocido. Permite que el entendimiento pase de estar en potencia a estar en acto, gracias al objeto. Y media entre el objeto que mueve, el motor que mueve y el motor que es movido. Lo que dice Occam, después de estudiar, como les decía antes, varios años, la filosofía tomista y la filosofía de época, es que la categoría de especie no permite entender o no explica o no da lugar a la transición entre la materia y el alma. ¿Sí? La especie no nos permite entender cómo la materia cumple su transición hacia el alma. Por lo tanto, no nos permite explicar cómo se asimila el objeto material en el entendimiento, cómo llego yo a materializar este brochecito en mi entendimiento. Con esa idea de que la especie no explica la transición de lo material en el alma o cómo yo logro asimilar un objeto material en mi entendimiento, Occam está apuntando los cañones contra estas primeras dos funciones de las especies, que son asimilar los objetos conocidos o, por la vía del objeto, convertir el conocimiento en potencia en conocimiento en acto. ¿Por qué? Porque no puedo explicar cómo lo material entra en el alma. Entonces, si no puedo explicar cómo lo material entra en el alma, la especie no me sirve para eso. Le queda una cuestión más, que es, él dice, bueno, si no sirve para intermediar entre el alma y los objetos, ¿para qué intermedia? Y ahí queda la cuestión del movimiento. Vieron que yo les decía que el tercero era cómo la especie entraría como posibilitadora del pasaje del movimiento de un motor
a otro motor. ¿Qué pasa? Él dice, si yo tengo dos objetos, ¿no? Y esos dos objetos, uno puede ejercer una acción y el otro puede sufrir la acción, ¿por qué necesito un intermediario? Si yo tengo un objeto que puede ejercer una acción y el otro sufrir la acción, no necesito un intermediario. Si este ejerce la acción y este la sufre, ya está. Este empuja, este se mueve. ¿Por qué tiene que haber un intermediario? Y acá es donde empezamos a vislumbrar algo de la idea de Dios que va a proponer Occam, que él dice, conocemos sin intermediarios de la misma manera que Dios crea sin intermediarios. No hay nada creador sino Dios, porque Dios no solamente crea cosas, sino que les da el ser a las cosas. Entonces, no nos tenemos que ver nunca obligados a enunciar la necesidad de una causa, a no ser que sea por una razón evidente o por la experiencia. La experiencia, ¿qué es? Es la intuición, dice Occam, de la que no vale la pena dudar. Porque no se pueden experimentar las especies, porque no sabemos si existen, y porque el objeto y el entendimiento bastan para explicar a la intuición sensible, y bastan para explicar al conocimiento abstracto que resulta de esa intuición sensible. ¿Les volé la cabeza en un millón de pedacitos? Díganme si me entendieron hasta acá. A ver. Perdón. ¿Se entiende que hasta acá? Bueno, deben estar copiando también porque les tiro un montón de data. Esperemos un ratito. Bien. Bien, bien, genial. Se me voló el bocho, bueno, y le hay que tener paciencia. Igual, o sea, me parece que yo lo que voy intentando es como proponerles un recorrido que quizás es demasiado exhaustivo, les pido disculpas. Pero es básicamente la idea de Occam es esta, el conocimiento es experiencia, la experiencia la dan los sentidos, y los sentidos son, para él los nombra como intuición sensible o como conocimiento experimental, y son lo que basta para conocer el particular. Del particular vamos al general, y del general podemos proponer algo del orden de lo universal. No podemos hacer las cosas al revés. ¿Por qué? Porque si hacemos las cosas al revés, estamos partiendo de un universal que ya sabemos que para llegar a comprenderlo está multiplicado y o se rompió en 3 millones de pedacitos o nació siendo 3 millones de pedacitos, por lo tanto no es universal. Por lo tanto, lo que podemos plantear es que si conocemos sin intermediarios, si conocemos sin especie, porque ya la especie no puede explicar cómo un objeto material se transmuta en el alma, entonces quedaría que la especie es la intermediaria entre un motor en movimiento y un motor que se está por mover. Pero él dice, bueno, si hay un objeto que puede ejercer un movimiento, que puede ejercer un impacto, y el otro que lo puede recibir, no necesito una especie. Y si además a esto le sumo que yo no puedo experimentar las especies, no las puedo experimentar por la vía de la intuición, el objeto y el entendimiento son suficientes para explicar la intuición sensible.
y para explicar el conocimiento abstracto que resulta de la intuición sensible. ¿Por qué? Porque la intuición deja una huella en el entendimiento y eso es lo que posibilita el conocimiento abstracto. Antes no podía y ahora sí. Y esto es lo que Occam aplica a la teología. ¿Por qué lo aplica a la teología? Porque propone encontrar una verdad, no actos de revelación. Él no quiere leer el Génesis. Él no quiere leer, o sea, sí, lo quiere leer porque es fraile, pero lo quiere leer en una misa. Cuando vamos a hacer ciencia, él no quiere remitirse a la Biblia. Él propone separar a la filosofía de la teología. Y a la teología meterla en la metafísica. Y ahí es donde Occam discute el valor de las pruebas de Dios enunciadas por los filósofos anteriores. Hernán, no puedo escribir la idea porque estoy con el celu, pero sí puedo retomarla todas las veces que quieran, porque si me pongo a escribir la idea, tengo que desarmar, no saben lo que armé, tengo un mini componente del celu enganchado en el mini componente, que el mini componente de cuando yo tenía 10 años, tenía 2 caseteras, imagínense, y nada, y no lo voy a poder volver a armar porque está todo como muy mirame y no me toques. Luciana dice si puedo repetir la idea de Dios. Sí, la idea de Dios, y la vamos a profundizar ahora, es una idea de un Dios muy simple. ¿Por qué? Porque no hay nada que cree, no hay nada creador sino Dios. Pero Dios crea dándole entidad a los seres. O sea, crea y a la vez le da entidad de ser a eso que crea. A nosotros, Dios nos ha creado y nos ha dado la entidad de ser, la posibilidad de conocer, la posibilidad de absorber el mundo. Pero hasta ahora lo que sabemos es eso, y lo que sabemos también es que Dios, para Occam, está separado de ese universal que todo lo sostiene, que todo lo explica y que todo lo aclara, y para eso va a poner en cuestionamiento las razones de la existencia de Dios o las pruebas de la existencia de Dios que habían sido propuestas por los filósofos hasta su llegada. Y ahí empieza con algunas y dice, por ejemplo, se establece como causa eficiente que Dios existe porque es el que conserva, el primero que ha conservado el universo. Si Dios no hubiera existido, el universo no estaría conservado. Dice de una, se necesita una causa eficiente, una causa primera para que el universo exista. Está bien, estamos de acuerdo, pero ¿cuál es la prueba de que esa causa sea el supremo? ¿Cuál es la prueba de que Dios sea esa causa? No está enunciada. Sí sabemos que el universo se ha sostenido porque hubo una causa que lo sostuvo al principio. Hoy, por ejemplo, podríamos decir, ¿cuál es la prueba de que sea Dios y que no sea el Big Bang? ¿Se entiende? La segunda cuestión que critica, perdón Hernán, yo les prometo que para la próxima ya voy a tener un poco la cosa más armada, voy a tener internet en mi casa, de hecho, porque nada, intenté darle internet con el celular a la compu para hacerlo en la compu y no funciona. Los amigos de Fivertelson. Llámenlos a ellos y denle que culpa de ellos ustedes tienen clases muy malas. Así no me siento tan mal. La segunda cuestión que toma Occam es la cuestión del, y lo voy a leer, centiloquium. ¿Qué es el centiloquium? La idea del primer motor que estábamos trabajando recién. Vieron que nosotros cuando veíamos la teoría de los motores de Aristóteles decíamos cada motor es encendido por un motor anterior y enciende el motor que sigue, y podríamos llegar hasta el motor que se detiene, pero es muy difícil plantear el motor que encienda el primero sin que nada lo encienda. Yo les decía que eso está ubicado como una divinidad y que ahora les digo que Santo Tomás de Aquino lo propone como que ese es Dios, ese primer motor. Entonces, Occam dice, guarda, porque el primer motor no es una demostración. Hay muchas cosas que se mueven a sí mismos. Y él sitúa como ejemplo los ángeles. Por eso digo que Occam es creyente. Él dice, los ángeles se mueven a sí mismos, no necesitan de nadie que los mueva, por lo tanto podrían ser primeros motores.
Y hay algo más preocupante de esta teoría del primer motor. Si yo planteo que el primer motor es algo que es probable, yo estoy reduciendo la existencia de Dios a una probabilidad. Y si el primer motor de Dios es Dios en este mundo, porque recuerden que la Edad Media centraliza toda la existencia en la Tierra y todo el universo gira alrededor de la Tierra, si el primer motor del mundo es Dios, entonces, ¿será posible que Dios haya creado otros mundos donde también haya otros motores? Si existe la posibilidad de preguntarnos eso, rompemos con la unidad de Dios. Ya no es que hay muchos dioses. Podría ser el mismo, pero no sería único. Estaría multiplicado. ¿Se entiende? Entonces, por un lado, no es causa eficiente de que, o sea, hay una causa eficiente de que el universo se sostenga desde el primer momento, pero no sabemos si es Dios. Por otro lado, la cuestión de los motores no, porque lo vuelve una cuestión probable y porque lo vuelve una cuestión multiplicable, para que lo digamos de algún modo. Tercer tema, la infinidad divina. Dios es infinito por definición. ¿Por qué? Porque la palabra Dios no tiene una forma gramática en la lengua de que se ha llevado a un ser mayor. Está Dios y está Dios. No hay algo mayor a Dios. Entonces dice, a ver, pará, el sentido de las palabras, dice Occam, es convencional. Entonces, no hay nada que garantice esa significación. O sea, si yo digo que Dios es infinito por definición, lo que estoy diciendo es una opinión que es probable, pero no deja de ser una opinión. Eso no le da entidad a Dios. Entonces, de nuevo, Dios no podemos comprobar su existencia como la primera causa que sostiene el universo. No podemos comprobar su existencia como el primer motor divino. No podemos comprobar su existencia como lo infinito por definición, porque no hay nada que esté por sobre él. No podemos comprobar su existencia por sus atributos. Es la cuarta, dice Occam. ¿Por qué? Porque no hay forma de comprobar que Dios sea supremo o que sea omnipotente. ¿Cómo hago para probar eso? No hay forma de comprobar que sea supremo o que sea omnipotente. Y ahí tenemos una quinta cuestión que es muy importante que él dice. Entonces, que los preceptos morales no son necesarios. ¿Por qué? Porque las leyes morales son voluntad divina. Si Dios hubiera querido estar en gracia de Dios, en vez de amarlo, sería odiarlo. Si él hubiera querido. Si él hubiera querido cumplir con la gracia divina, sería odiarlo. Sería cualquier cosa. Entonces, Dios no tiene méritos que recompensar ni faltas que castigar en el hombre, porque el poder divino es arbitrario. Fíjense cómo esto que está diciendo Occam atenta contra el poder de la Iglesia. Entonces, si no hay idea de Dios, no hay universal de las cosas. Lo que hay son ideas, o mejor dicho, lo que son ideas, son cosas que Dios puede llegar a producir. ¿Qué Dios? Que Dios plantea a Occam, un Dios radicalmente simple. Un Dios que no es ideas divinas, que no es fuente de ideas ni de conocimiento, que eso lo dice un filósofo anterior a Occam, que es, lo voy a leer, Duns, D-U-N-S, ¿qué escribí acá? Escoto, E-S-C-O-T-O. Entonces, no es ideas divinas ni fuente de ideas, no es el lugar de donde surgen las ideas, como decía Santo Tomás, y tampoco es el Dios cartesiano, el Dios de Descartes, que es el que garantiza todo tipo de conocimiento, el que no engaña y el que me garantiza que yo puedo conocer algo.
Dios es radicalmente simple, pero, y esto se lo anotan, esencialmente activo. ¿Por qué? Porque Dios él lo nombra como causa sui. ¿Qué significa eso? Que Dios es dado, es causa en sí mismo. Y es dado como un ser cognoscente. ¿Sí? Como un ser que conoce. Entonces, para Occam, el universo es contingente no solo en la existencia, sino en la posibilidad de conocerlo. Las cosas, dice Occam, ocurren de cierto modo que tiene que ver con una regularidad y con una habitualidad. Eso es lo que me permite conocerlo, no que Dios me las revela. Entonces, lo que vemos acá en Occam es una duda que es contemplativa, que es especulativa, pero que es muy diferente a la duda que ustedes estudiaron en Descartes. Es muy diferente a la duda cartesiana. ¿Por qué? Porque vieron que Descartes en un momento duda, elimina la existencia de los sentidos, elimina la existencia prácticamente de la realidad, aparece la idea del genio maligno y después parece como que todo se ilumina en el momento en el que él dice, bueno, pero pará, si hay un genio maligno, hay un Dios que es bueno, y él ahí llega a esta idea del cogito ergo sum, de pienso, por lo tanto existo, o pienso ergo existo, y ahí es donde él plantea la existencia de que soy yo, soy una persona que piensa, siente, ama, quiere, no quiere, etc. Y lo llena de cualidades. Entonces, la hipérbole de la duda de Descartes, si bien tiene un punto en el que él dice no estoy ni tocando fondo, ni llegando arriba, no sé qué hacer, si bien tiene ese punto, en un momento se aclara. La duda de Occam, no. Occam no quiere disiparla. Eso es lo que hace tanto ruido en el poder católico. ¿Por qué? Porque ahora, para Occam, la intuición sensible es el único fundamento seguro del conocimiento científico. Solo lo sensible es lo que a mí me permite conocer, pero no garantiza la existencia del objeto. Y ahí ustedes me pueden decir qué pasa. Claro, a ver, no garantiza la existencia del objeto en el sentido de causa y efecto porque si Dios quiere, puede crear causas que son segundas, como por ejemplo los milagros. Entonces, Occam no va a desconocer la existencia de los milagros, sino que lo que va a plantear es que tenemos que descubrir la diferencia y que nuestro conocimiento no va a disminuir al respecto de cuándo puedo conocer las causas y cuándo esas causas están directamente relacionadas al accionar de Dios. Conclusión de todo lo que les estoy diciendo, y ya aproximándonos al cierre del texto, Occam va a ser la base de la ciencia moderna. ¿Por qué? Porque él tiene un empirismo radical que está basado en la omnipotencia de Dios, pero no está ligado a una necesidad natural, sino que está abierto a todas las posibilidades de explicar lo que sucede en la naturaleza y se coloca como enemigo de todas las deducciones que vengan del orden del a priori, de todas las deducciones a priorísticas. ¿Por qué? Porque Dios, como les decía, existe, es radicalmente simple, está todo el tiempo activo, es decir, es esencialmente activo en el sentido de que crea, de que todo el tiempo es dado y de que incluso puede intervenir por la vía de los milagros, pero no garantiza el proceso de conocimiento, sino que en todo caso nos ha dado las herramientas para que nosotros podamos acceder a ese proceso de conocimiento por la vía de la intuición sensible. Descartes seguro estaba presionado por la iglesia. En realidad, ahí voy, paren que quiero ver un segundo. Lo rápido que les di la clase, por Dios, qué manija que soy, perdón.
No sé por qué fui tan rápido. Les juro que hoy cuando la estaba terminando de preparar, la había preparado como para mucho más lento. Así que ahora si quieren volvemos todo lo que quieran en todos los lugares que quieran. Descartes no sabemos si estaba presionado por la iglesia. Se considera que sí. Pero la presión de la iglesia en ese momento no era solamente una presión en términos de la amenaza de la hoguera, que, a ver, Giordano Bruno termina en la hoguera por plantear eh, la posibilidad de que la Tierra no sea el centro del universo. Ahí volvemos a todo lo que quieran. Sino que la Iglesia Católica lo que hace es centralizar el conocimiento como único modo de conocimiento válido, el que propone la Iglesia Católica por la vía de los filósofos, que como les decía al principio, juntan la teología natural con la teología de la revelación. Entonces, las cosas son así porque Dios así las dispuso y sin Dios no podemos conocer. Occam no está oponiéndose a la idea de la existencia de Dios como garante final, si se quiere, del proceso cognoscente, porque podríamos decir que es garante final del proceso cognoscente porque nos ha creado. Él no está en contra de la idea de la existencia de Dios. De lo que está en contra es de cómo la Iglesia Católica ha tomado en sus manos una idea de Dios, la ha monopolizado y la ha utilizado para validar el conocimiento del mundo y para validar su poder en el mundo. Por eso Occam se exilia hacia Italia, hacia Pisa. Y recién en el exilio es donde el loco empieza a apuntar los cañones con más fuerza. Pero no niega la existencia de Dios. De hecho, ninguno de los filósofos medievales que vamos a ver niega la existencia de Dios. Y aquellos que han negado la existencia de Dios, la mayoría han perecido o se han tenido que arrepentir. O sea, Galileo, que es el que plantea que la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra gira alrededor del Sol, les recomiendo un montón una obra de teatro que se llama Vida de Galileo. El loco, o sea, tenía la comprobación porque tenía el telescopio. De hecho, Galileo se queda ciego de estudiar al Sol. O sea que imagínense que el loco lo sabía y tiene que arrepentirse para salvar su vida, y el arrepentimiento es terriblemente descorazonado en medio de la plaza, humillándose frente a la comunidad científica y a la comunidad en general, diciendo que estaba totalmente arrepentido y que era verdad, que la Tierra era el centro del universo y que las estrellas giraban alrededor de la Tierra. Entonces, en la Edad Media no podemos plantear quizás la inexistencia de Dios dentro del proceso de conocimiento. Pero sí lo que plantea Occam, que para mí es muy interesante, es debatir de qué Dios estamos hablando. Debatir la idea de Dios. Y ahora sí, todo lo que necesitan que les... perdón por haber ido tan rápido. Lo que pasa es que al tener el celular y no tener un reloj a mano, porque no uso relojes, porque leía Cortázar, me perdí con la fecha, con el horario, perdón. Pregúntenme lo que quieran, vuelvo sobre lo que quieran, lo que sea que no hayan entendido me dicen y volvemos. No tengo ningún problema. Perdón. Me quedó la duda de cómo es la primera cuestión que critica. ¿Que critica en relación a la existencia de Dios, Elisa? Supongo que sí. Bueno, eso sí. Y si no es eso, me decís qué es y voy a lo que dijiste, pero por los dos se viene que esta duda. Lo que hace Occam es tomar las razones de la existencia de Dios, las pruebas de la existencia de Dios, y analizarlas y plantear que eso no es prueba suficiente de que existe Dios, o no es prueba de que existe Dios. La primera es la de la causa eficiente. A ver, ¿qué es la causa eficiente? El universo existe, ¿sí? De eso no tenemos dudas. En un momento empezó a existir, porque algo lo creó. Pero
tuvo que haber una causa primera que fue la que conserve esa existencia recién creada y que no se destruya. ¿Cuál fue esa causa primera que conserva la existencia del universo? Santo Tomás dice, es Dios. Ahí voy, ahí vamos, las pasamos a todas si quieren de nuevo. Occam dice, de una, es verdad, tiene que existir una causa que le dé sostenimiento a este universo, que conserve este universo, pero esta causa no necesariamente es Dios. ¿Por qué tiene que ser Dios esa primer causa? ¿Por qué no puede ser otra cosa? Yo les daba el ejemplo del Big Bang, hoy, siglo XXI. Puede ser cualquier otra cosa. La segunda causa, o sea, si hay una causa que une al universo, no necesariamente esa causa es Dios. La segunda cuestión que critica tiene que ver con los motores. Se conoce como el centiloquium. Se los deletreo. CENTILOQUIUM. Una más. Y ahí está la cuestión de los motores. Dice que el primer motor no puede ser una prueba por demostración. Recuerdan que planteábamos esta idea aristotélica de que cada motor enciende al motor que lo continúa a través del movimiento. Y decíamos, buenísimo, incluso podemos llegar al último, que es encendido pero no enciende nada, pero se acuerdan que cuando lo planteamos decíamos, ¿qué pasa con el primero? ¿Cómo lo encendemos? Y Aristóteles marca la existencia de un motor que enciende pero que no es encendido, que inicia el movimiento pero que nada le inicia su movimiento, y lo coloca por fuera de la serie. Yo les decía que eso Aristóteles de alguna manera lo liga a algo del orden de lo divino, pero no necesariamente a la idea de Dios que tiene el cristianismo. ¿Por qué se los decía así? Porque era una forma de introducir esto. O sea, lo que propone el cristianismo es que Dios es ese primer motor que pone en movimiento al resto de los motores. Entonces, entonces Occam dice, guarda con esto, porque hay cosas, primero, que se mueven por sí mismas, sin que otra cosa las mueva. Por ejemplo, los ángeles. ¿Sí? Y por otro lado, plantea que si yo lo que voy tratando de demostrar es de que un movimiento mueve al otro, y mueve al otro, y mueve al otro, y voy para atrás, y llego hasta Dios, la existencia de Dios se reduce a una probabilidad, a la prueba de la existencia de ese motor. Pero, si ese primer motor que está en este mundo, porque no nos olvidemos que la cosmovisión medieval tiene que ver con que la Tierra es el centro del universo. Si ese motor ha encendido este mundo, no existe la posibilidad de que haya otro mundo y que ese otro mundo esté encendido por otro motor, pero no que ese otro motor sea otro Dios, que sea el mismo. O sea, no existe la posibilidad de que haya otro mundo y que ese otro mundo esté encendido por otro motor, por lo tanto ya no tenemos más una unidad. Dios deja de ser unidad. ¿Se entiende? Entonces, ni reducirlo a probabilidades, ni romper con su unidad. Y de ahí pasamos a la tercera, que es la infinitud divina. Dios es infinito por definición, me encanta eso. Es verdad, no hay una palabra que vaya por arriba de Dios. Yo no puedo decir algo que esté por encima de Dios. Y no me vengan con ejemplos de Dragon Ball Z, porque 2x3 hemos tenido estas discusiones con otras comisiones y en otros momentos cuando planteábamos esto de que hay algo más fuerte que los dioses y es Goku, tienen razón, pero no vamos ahí. Dios es infinito por definición, no hay palabra que sea más grande, de lo que sea mayor a Dios. Pero el sentido de las palabras es convencional, es acordado, por lo tanto,
no hay garantía de significación. Si yo digo que Dios existe porque es infinito por definición, y porque hay una infinitud divina, y porque no existe una palabra para nombrar algo más grande que Dios, para Occam, lo que estoy diciendo es que Dios se reduce a una opción probable. Y de ahí pasamos a una cuarta crítica o a una cuarta observación sobre las pruebas de la existencia de Dios, que dice que los atributos de Dios tampoco son prueba de Dios, porque yo no tengo forma de comprobar que Dios sea supremo o que Dios sea omnipotente. ¿Cómo hago para comprobar eso? Eso es una revelación, no es una prueba. Y de ahí pasamos a la quinta, que yo se los dividí en 5, pero bueno, eso lo pueden trabajar como ustedes quieran, que es que los preceptos morales, entonces, no son necesarios. ¿Por qué? Porque las leyes morales son voluntad divina. Si son voluntad de Dios, si Dios hubiera querido, nosotros en vez de quererlo, hubiera sido mucho más meritorio odiarle, si Él lo hubiera querido así, o ignorarlo. Dios no tiene, dice Occam, méritos que recompensar ni faltas que castigar en el hombre, porque el poder divino es arbitrario. Por eso los mandamientos también son arbitrarios. Por eso escúchame chabón, Dios da 10 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás su santo nombre en vano, santificarás la fiesta, honrarás padre y madre, etc. Pero son arbitrarios. O sea, ahí es como te tenés que manejar, no como tenés que hacer ciencia. Fíjense cómo Occam en ningún momento plantea ni la inexistencia de Dios, ni la inexistencia de las revelaciones, sino que lo que él dice es que una cosa es una revelación y otra cosa radicalmente diferente es hacer ciencia. Yo no puedo comprobar que Dios existe porque me porto bien. No puedo comprobar que Dios existe porque santifico una fiesta. Y esto es lo que nos plantea de que las ideas son cosas que Dios sí puede producir, pero ¿qué Dios? Bueno, un Dios radicalmente simple que no nos da ideas divinas, que no es la fuente de nuestras ideas ni de nuestro entendimiento. Perdón, que no es la fuente de nuestras ideas, que no es la fuente de nuestro entendimiento, que no es el lugar del que surgen las ideas, sino tampoco es un Dios cartesiano, como les decía antes. O sea, no es un Dios que no es fuente de ideas, que no es el lugar de donde surgen las ideas y que no es el que garantiza el proceso de conocimiento, sino que es un Dios simple, pero esencialmente activo, un Dios que es causa, un Dios que es dado, un Dios que es dado como cognoscente, no es un Dios que es ajeno a nosotros. Pero entonces, si el Dios es dado como cognoscente y es radicalmente simple, pero esencialmente activo, el universo es contingente. ¿Por qué es contingente? Porque es algo que hizo Dios. Es contingente. Podrían haberlo hecho. Entonces no es solamente la existencia del universo lo contingente, la posibilidad de comprenderlo también es contingente. ¿En qué sentido es contingente? Que yo lo puedo conocer porque las cosas ocurren de un modo que es regular, habitual, se repite, las experimento, las conozco. Pero no porque Dios me ilumina para que las conozca. Lo que tenemos para Occam es una duda, que es contemplativa, que es especulativa, sí. Pero que Occam no tiene ganas de disipar esa duda. Occam lo que quiere es ubicar a la intuición sensible como el fundamento seguro del conocimiento científico. Incluso para conocer científicamente
aquellos objetos que por la vía de Dios son causa secundaria, no son causa primaria. Por la vía de Dios tienen otro tipo de causa, por ejemplo los milagros. ¿Cómo es que esta persona que antes no veía ahora está viendo? Bueno, hubo un milagro. Entonces eso es una causa suficiente y necesaria para poder comprender eso. Yo lo experimento, esta persona no estaba viendo, ahora está viendo. No lo puedo explicar por otra vía que no sea por la vía del milagro. Bueno, está bien, entonces mi conocimiento al respecto no disminuye. Pero se puede tener una intuición sensible de lo que no existe, dice Occam. Y ahí no va a ser intuición, va a ser creencia. ¿Sí? Entonces, aún, o más que aún, gracias a que disputa la idea de Dios, y gracias a que disputa el modo en que conocemos, Occam establece este empirismo radical que está basado en la omnipotencia de Dios, pero que no está ligado a ninguna necesidad natural, sino que está abierto a todas las posibilidades, nada más que vamos a elegir la que sea la más simple, y será enemigo de todas las deducciones a priorísticas. O sea, yo no puedo deducir al toque. Tengo que ver cuál es la causa experimental de ese fenómeno o de esa cosa. Y esa causa experimental va a estar ligada ¿a qué? A lo particular, y va a estar descubierta por la vía de los sentidos, del conocimiento intuitivo o de la intuición sensible. Cuando lean conocimiento intuitivo, intuición sensible o conocer por la vía de los sentidos, estamos en el mismo plano. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna otra cosa que quieran que reveamos? Porque la verdad que fui demasiado rápido, les pido disculpas. No fue mi intención que se pierdan tampoco. Yo no pude copiar la segunda cosa que permite o hace la especie. Tengo la 1 y la 3, me falta la 2. La segunda cosa que permite o hace la especie. Ah, sí, perdón, me había perdido. Claro, la especie, porque en realidad la especie se usa para explicar la mediación entre el sujeto que conoce y el objeto que se conoce. ¿Sí? Sujeto, especie, objeto. ¿Qué pasa? Sirve para explicar la asimilación de un objeto conocido. Yo conozco, vamos con el ejemplo del pinche. Yo conozco el pinche, entonces lo asimilo, pero también sirve para explicar cómo se produce un pasaje por la vía del objeto entre lo que es entendimiento en potencia y lo que es entendimiento en acto. ¿En qué sentido? Que a lo mejor yo todavía no estoy lista para entender que el pinche funciona así porque tiene acá un resorte que le permite abrirse y apretar. Entonces, mientras lo voy aprendiendo, gracias a la especie, puedo pasar de entenderlo en potencia a entenderlo en acto. Gracias al objeto, desde que lo estudio, lo miro, lo analizo, y ahí digo, mira, ahora sí puedo entender esto. Y el tercero es explicar la relación entre lo movido y lo que se mueve. Pero como la especie no puede explicar la relación entre alma y materia, no puede explicar cómo la materia se introduce en el alma, cómo esto pasa a ser parte de mi alma para que yo lo entienda, entonces no me puede explicar ni cómo asimilo el objeto conocido, ni cómo este objeto me permite pasar de un conocimiento o un entendimiento, perdón, en potencia a un entendimiento en acto. Y la otra crítica que Occam hace es en relación al movimiento, que él dice, paren.
Porque si hay dos objetos, uno capaz de ejercer el movimiento y el otro capaz de moverse, ¿por qué necesito algo en el medio? Si ya está. Y además hay objetos que se mueven solos. Hay movimientos que son puros, como los de los ángeles. Entonces, lo que dice es que, así como Dios crea sin intermediarios y además de crear sin intermediarios le da la categoría de ser a las cosas que crea, no hay por qué buscar un intermediario entre algo que se mueve y algo que es movido. De nada, Delphi. ¿Hay alguna otra duda o alguna otra cuestión que quieran que veamos? Y les prometo que después las vacaciones van a ir mucho más despacio. Un apuramiento. ¿Alguna otra duda? Qué bueno. Yo entendí bien, dice Luciana, gracias. Me quedo más tranquila. Perdón, fui muy rápido hoy, no fue mi intención. Bueno, mientras tanto les comento que el jueves que viene es feriado, así que no me van a tener que sufrir. Y nos vamos a encontrar después de las vacaciones. A ver qué les parece hacer esto. Yo les propongo que después de las vacaciones hagamos Berkeley y Hume. Vamos a ver si los podemos hacer los dos juntos. Berkeley se van a encontrar con que son 600.000 hojas y son 3 boludeces realmente. Perdón que lo diga así, no es mi intención. Pero bueno, es lo que yo les decía el otro día, que Berkeley se puede reducir a que ser es ser percibido y que la percepción solamente es con la mente y fin. Y van a encontrar 35.000 cosas que las vamos a trabajar, pero que es facilito. Y Hume, un poquitito más complejo, pero tampoco la pasión. Una vez que veamos a Berkeley y a Hume, ay, sí, voy a llorar en nuestra última clase. No, no es nuestra última clase, Ailén. Lo vamos a ver después de las vacaciones, quiero pensar. Mi idea es como, bueno, después un par me habían dicho de la posibilidad de hacer un encuentro, que no sea quizás en este medio donde yo le hablo a la cámara, porque evidentemente soy un idiota con lo de Meet y grabarlo. Si quieren podemos hacer un Meet a la vuelta, un día, y evacuamos dudas y vemos. Eso lo podemos acordar por el grupo de Facebook o por el grupo de WhatsApp, no hay problema. Y bueno, ahí ya continuaríamos con con Berkeley y Hume y después pasaríamos de nuevo a Castoriadis. Se habló algo sobre cómo evaluar o las condiciones para regularizar. Miren, les puedo contar qué es lo que sabemos hasta ahora, que es muy poco. Lo primero que sabemos es que todas las definiciones que se tomen al respecto tienen que pasar por el Consejo Directivo, ¿sí? En relación a la regularización, el posicionamiento que llevó nuestra cátedra, Marta, digamos, por la vía de nuestra cátedra, es más o menos el mismo que yo les vengo comentando a ustedes. Se abrió la posibilidad, porque algunas materias evidentemente tienen muchas ganas de evaluar, pero bueno, ustedes dirán. Se abrió la posibilidad de hacer un trabajo práctico, englobador, que se presente y que ustedes lo hagan con tiempo y que eso se evalúe como una condición para la irregularidad. Parece, por lo que se comentó, que las clases está medio difícil que vuelvan en agosto, no se sabe muy bien. Bueno, ustedes saben que esto es una situación pandémica, es muy cambiante constantemente. De hecho, yo creo que no se los conté nunca, pero yo me crié en un pueblo y en mi pueblo ahora volvieron a fase 1, se llama Bombal, salió en la tele. El intendente prendió fuego a un profesional de la salud en de 2 a 14, si no lo vieron. Así que no se sabe mucho. Sí, lo que les puedo decir es esto. Es posible que se haga un trabajo práctico como condición de regularización. Y por lo menos lo que se viene viendo es que lo que no va a haber este año es promoción. Pero no puedo decírselos como algo seguro, sí les puedo decir que es casi seguro, por una cuestión de que, bueno, al no haber un criterio evaluativo, no hay forma de establecer algo del orden de la promoción. Igualmente esto tiene que pasar por consejo directivo. La posición de nuestra cátedra es... perdón. Perdón. La posición de nuestra cátedra es no tomar parciales
no porque seamos vagos, no porque no queramos, no porque fomentemos la vagancia entre ustedes, sino porque, ¿qué nos pasó hoy? O sea, yo vine un poco a las chapas por mi vida y terminé dándoles una clase que generalmente doy en 1 hora y media, en 2 horas, en 45 minutos, cosa que es muy probable que no hayan asimilado mucho de lo que intenté transmitir. Y de hecho es lo que yo les digo siempre, no son clases, es un acompañamiento de la lectura. Así que nada, por ahora es eso, posiblemente un trabajo práctico, casi seguro no va a haber promoción, al menos eso, pero tienen que pasar por consejo directivo, así que bueno, fíjense, en todo caso estén atentos a eso. Y con la cuestión de las asistencias, obviamente nosotros seguimos, y creo que toda la universidad está, toda la facultad, perdón, está en esa tónica de no tomar asistencias. Sí sabemos que hay materias que están tomando trabajo práctico como si fueran vasitos de agua, pero bueno, problema de ellos. Yo no voy a nombrar a más nadie porque ya lo hice en otro momento. No lo voy a volver a hacer. ¿Alguna otra duda? Bueno, si tienen alguna duda sobre este texto, sobre otro texto, lo que fuera, saben que me lo pueden escribir en el grupo de Facebook, saben que lo pueden escribir en el grupo de WhatsApp. Me pasó que alguien me mandó dudas por chat de Facebook y como no somos amigues en Facebook, me llegaron, las vi como 50 años más tarde, así que no recomiendo eso. Recomiendo mucho situarnos en los chats. Si no se animan a preguntarlo en el grupo de WhatsApp, me mandan un mensajito aparte, no hay problema. Yo cuando me desocupo contesto, ahora me agarraron como en una época muy de mudanza y cosas. Pero bueno, felices vacaciones, pásenla lindo, no dejen de cuidarse y nos vemos a la vuelta de la pandemia y a la vuelta de las vacaciones y en todo caso vemos si hacemos una clasecita de consulta, algo un poquito más distendido como para relajar un poco la cosa. Pásenla lindo y nada, nos vemos por ahí. Que anden bien. Lávense las manos siempre. Y no sé cómo cortar el video. Finish. Adiós.